¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, una producción del canal de televisión del Congreso para Radio Congreso, que ya cumplimos el primer año de este gran proyecto de las cámaras del Congreso y del proyecto que es el canal de televisión del Congreso. Estamos de plácemes entonces, no solo porque tenemos un año más del Radio Congreso, sino porque también durante este tiempo hemos venido platicando sobre distintos temas en Apuntes Parlamentarios sobre la vida parlamentaria. Recuerden que en Apuntes Parlamentarios lo que tratamos es de acercar la vida parlamentaria al público, que se conozca más allá de la disputa entre los partidos, más allá de la coyuntura y más allá del debate del día a día. Así que una vez más les damos la bienvenida. El día de hoy hablaremos de constitucionalismo y tenemos dos expertos constitucionalistas invitados en esta cabina, que son Camilo Saavedra y Miguel Garita. Ahorita los presento. Bienvenidos a Apuntes Parlamentarios. En Apuntes Parlamentarios nos interesa muchísimo conocer la opinión de los expertos y de las expertas sobre el funcionamiento de las distintas instituciones políticas y legales con las que damos orden a nuestra sociedad. Cuando hablamos de instituciones políticas, pues un elemento fundamental con el cual debemos iniciar la discusión es ese pacto, esa forma en la que decidimos vivir en sociedad, tratar de vivir en armonía, sentar reglas básicas de convivencia. Y para entender esas reglas básicas de convivencia, pues el elemento cohesionador debiera ser la Constitución, que es más allá que un simple documento escrito. Ya nos lo dirán los profesores Miguel Garita y Camilo Saavedra, pero cuando decimos Constitución es mucho más allá que un papel. Es mucho más que eso, es la forma en que nos organizamos, en la forma en que compartimos ciertos valores, la forma en que aceptamos convivir pacíficamente. El día de hoy hemos invitado a los profesores, el doctor Camilo Saavedra, quien es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, tiene una larga experiencia en el trabajo con el Poder Judicial y también con el Poder Legislativo, es decir, ha sido asesor de la Coordinación de Derechos Humanos y asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debo decir que en 2020 recibió el Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales, que es un muy prestigiado reconocimiento que se otorga a investigaciones de alto nivel y que otorga la UNAM junto con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y en la actualidad coordina la línea de investigación de estudios empíricos de derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias por haber aceptado acompañarnos, doctor Camilo Saavedra. No, pues gracias por estar aquí, felicidades por el aniversario, es súper bueno poder compartir la mesa además con Miguel. Muchísimas gracias, Camilo. Y tenemos también con nosotros a Miguel Garita, quien es profesor de la División de Estudios de Posgrado de Derecho de la UNAM, en donde imparte las materias como Poder Legislativo, Régimen Jurídico Municipal, Responsabilidad Política y Procuración de Justicia. También él realizó estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y en la UNAM. Es abogado egresado del ITAM y en el ámbito parlamentario fue fundador y coordinador de la primera escuela de formación de cuadros políticos denominada Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario dentro de la Cámara de Diputados y actualmente se desempeña en el Senado de la República. Bienvenido, Miguel Garita. Muchas gracias, Kenberg. Muchas gracias por la invitación y también igualmente un honor estar aquí contigo y por supuesto con Camilo para compartir algunas experiencias e ideas. Bueno, a ver, partamos de esta preocupación que les planteaba. Es decir, a ver, la Constitución es mucho más que un pedazo de papel, así lo decía además quien Lasalle, creo, ¿no? Es decir, es mucho más que un pedazo de papel. Pero, ¿qué es entonces la Constitución y por qué es tan importante? Porque a veces parece como que quienes estudiamos instituciones políticas nos dicen que veneramos la Constitución, pero ¿será tan importante? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la Constitución? ¿Qué es y para qué sirve? ¿Qué onda, Miguel? ¿Qué dices tú? ¿Quién quiere entrarle? Sí, bueno, yo empiezo. De acuerdo a Ricardo Guastini, la Constitución es un concepto que tiene muchos significados, ¿no? Es un concepto polisémico, es un concepto en este sentido también, digamos, ambiguo. Cuando referimos Constitución podemos referir
una variedad de ideologías, cuestiones vinculadas con aspectos teóricos también. Pero a mí me gustaría centrarme principalmente y abordando un poco, sobre todo el tema de fondo, que es el constitucionalismo, abordar tres momentos, ¿no? Sobre, por ejemplo, tenemos la Constitución de los antiguos, ¿no? En donde, por ejemplo, Michelangelo Bovero habla de este concepto de que en realidad la Constitución tiene incluso una acepción física, ¿no? La constitución del cuerpo humano, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, Cicerón habla de la res publica bene constituta, ¿no? Que entonces ya hablamos aquí de la constitución, digamos, de la república, ¿no? Bien constituida, que extrapolándolo a un campo de la ciencia política, pues refiere más a la constitución del Estado, ¿no? Y en este sentido, también, por ejemplo, para Platón, ¿no? En los diálogos, ¿no? La Constitución es algo, digamos, es un cuerpo que depende, digamos, vinculado con las leyes y que incluso habla, por ejemplo, en este caso de la salvación del Estado. Y, por ejemplo, por otro lado, hablando de los antiguos, Aristóteles, ¿no? Para Aristóteles la ley es la razón sin pasión, ¿no? Así lo dice en la política. Y en este sentido hablamos de una constitución, digamos, desde la concepción de los antiguos, vinculada al gobierno de las leyes, ¿no? Y si nos vamos más a la constitución de los modernos, por decirlo así desde un punto de vista quizá didáctico, ¿no? Hablamos entonces también del pensamiento, de la constitución del pensamiento contractualista, donde está, por ejemplo, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Locke, y hablamos de la constitución del Estado liberal también. Y en este sentido se entiende la constitución como una expresión terminada, ¿no? del gobierno de las leyes. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la constitución del constitucionalismo, es aquí algo muy importante. Hablamos sobre todo de limitar el poder político con la finalidad de proteger los derechos fundamentales individuales contra el poder absoluto o contra el poder autoritario, ¿no? Y así incluso se encuentra positivizado en la Declaración Francesa en 1789, en el artículo 16, que me gustaría referirlo porque se me hace un artículo fundamental, ¿no? Que dice: toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni determinada la separación de poderes, no tiene constitución. Entonces aquí la Declaración Francesa al menos establece dos requisitos esenciales para que una constitución se conciba como constitución, ¿no? Que es los derechos fundamentales y la separación de poderes. Y es a partir de esta concepción moderna que han surgido diversas concepciones de constitucionalismo. Ahora el constitucionalismo en realidad igual es un concepto diverso, hay muchas teorías, hay muchas ideologías sobre el constitucionalismo que quizá abordaríamos un poco más adelante. Pero bueno, hasta aquí mi participación para no extenderme más. No, tienes toda la razón y nos vuela en la cabeza porque efectivamente cuando a veces tenemos un error pedagógico de origen cuando en la primaria o en la secundaria nos enseñan que pues, la Constitución es este papel que se les entrega a las personas y se les dice artículo 1, artículo 2, artículo 3, entonces pareciera como que solamente es una ley de un estatus superior, pero es solamente una ley que, bueno, no solamente, pero es una ley, pero es una norma. Pero como lo has dicho, va mucho más allá de la simple, de la mera expresión escrita, ¿no? Sobre este problema justamente nos llevabas a el origen del pacto, del contrato social, de esta visión contractualista de las sociedades antiguas y modernas, en donde pues a partir de compartir ciertos valores básicos como comunidad, nos constituimos como tales. ¿Esta es una visión correcta, doctor Camilo Saavedra? Creo que sí. Yo aprovecharé, digamos, este muy buen recorrido rápido, sucinto y preciso que hizo Miguel como para tratar de cerrar y decir
que cuando pensamos en constitucionalismo, digamos, con todas sus múltiples excepciones, pensamos en normas y principios para limitar el ejercicio del poder político, ¿no? Me estoy refiriendo ya no al constitucionalismo antiguo que estaba pensando en la virtud, etcétera, sino más bien en el constitucionalismo del Estado moderno, que tiene que ver con justamente la posibilidad de limitar el ejercicio del poder político. ¿Y qué creamos? Ya lo decía Miguel también, ¿no? Creamos básicamente dos dispositivos principales: la separación de poderes y la idea de derechos fundamentales, como este conjunto de normas, de principios que nos permiten, digamos, que el poder no se concentre, que se especialice, por un lado, en cuanto a la separación, y en los derechos fundamentales, estas, digamos, prerrogativas, justamente derechos que tenemos las personas para nuestra relación entre nosotros y con el Estado. Pensamos hoy en día que, pues, justo la concepción del constitucionalismo está basada en estos dos principios, y tiene que ver justamente, y voy, digamos, metiendo la vena empírica aquí, que tiene que ver con entender a la Constitución. Decías hace rato, citabas a La Salle, Genberg, que tiene que ver con qué es una constitución, ¿no? Son estos principios, sí son estos principios. Pero la constitución también son los factores reales de poder para ir a esta persona. Y efectivamente es un pacto político que se toma en un momento determinado, pero también es una norma jurídica, ¿no? Y estamos en un momento, digamos, hace unos años, en el mundo donde algunos teóricos nos dicen, no, hay que entender a la constitución del constitucionalismo, digamos, de un cierto tipo de constitucionalismo, como una constitución que tiene que tener ciertas características, ¿no? Derechos, etcétera, digamos. No necesariamente es así, pero pensamos desde la teoría que es así. Ahora, desde la teoría normativa, diría yo. Desde la teoría empírica, ¿qué hacemos? ¿Qué es una constitución entonces? Una constitución es un documento que se produce en un momento determinado y que efectivamente refleja esos factores reales de poder, pero que tiene esta cuestión, que es una cuestión muy relacionada con las normas jurídicas, que es las normas jurídicas buscan regular y de alguna manera reflejar estas reglas que ya operan en la sociedad, pero al mismo tiempo tratan de cambiar las conductas sociales. Entonces estamos en esta tensión, y esta tensión es más evidente aún con el tema de las constituciones. Es una relación compleja, ¿no? Podemos pensar que establecimos una constitución en un momento adecuado que, pues en algún país que hacía que fuera legal la esclavitud, ¿no? Claro. Esa constitución, pues claramente se va volviendo obsoleta conforme las relaciones sociales cambian. Y al mismo tiempo, lo que aspiramos es que cuando cambiamos esas normas, por ejemplo, relacionadas con la esclavitud, pues estos cambios también generen otros cambios en la sociedad. Entonces es una, digamos, relación de dos sentidos, diría yo. Claro. Y esto hace que estemos siempre digamos, cuando lo vemos ya no solamente en la parte normativa, sino empírica, en esa tensión entre qué tanto se tienen que actualizar las constituciones a nuevas condiciones sociales, ¿no? Es decir, podemos vivir con la constitución de hace 106 años. La constitución, nosotros sabemos que nuestra constitución tiene 106 años. Aprendimos de niñas, de niños a venerarla los 5 de febrero y no por cuestiones, digamos, que no fuesen importantes, sino porque es una constitución que fue producto de un momento fundamental para México. Pero esta constitución fue aprobada, si lo vemos empíricamente, por puros señores, ¿no? Puros señores que pertenecían a ciertas facciones de la revolución, y que cuando yo doy clase en la Facultad de Ciencias Políticas, como lo decías, le pregunto a mis alumnas y alumnos, oigan, ¿por qué si ninguna mujer participó, por decir algo, en la aprobación de esta constitución? Tenemos 106 años después que respetarla, y tiene que ser, digamos, la ley suprema para las comunidades de la actualidad, particularmente para las mujeres, ¿no? Esto lo digo por supuesto provocando, claro, no para decir que no tiene un valor. Y entonces vivimos siempre en esta relación de qué tanto actualizar y qué tanta rigidez queremos para que estas cosas que creemos que son fundamentales y que de alguna manera lo que tenemos en la Constitución es una cosa que tratamos de que esté un poco blindada, digamos, de la discusión ordinaria política, ¿no? Lo estamos viendo en México, supongo que iremos a esto más tarde con el tema de las leyes electorales, con los derechos fundamentales, por supuesto. Y creo que en ese caso México, y perdón que vaya a esos casos, creo que México es un caso muy singular en el constitucionalismo mundial. Un extremo podría pensarse que es el caso de los Estados Unidos, ¿no? En el constitucionalismo moderno tiene la constitución vigente más antigua, ¿no? Digamos, quitando la Carta Magna inglesa, ¿no? Que podemos pensar que se remonta a 1200. Pero la constitución tiene más de 200 años y ha sido objeto de 27 enmiendas
formalizadas y otras tantas que están pendientes, ¿no? 4, 5, sí. Deben saberlo mejor ustedes probablemente, que son más expertos en lo legislativo que yo. La Constitución mexicana tiene 106 años de vigencia. Y esto la hace, con todo y que no se compara con los Estados Unidos, una de las más longevas. Está entre las 10 más longevas en la actualidad. Pero al mismo tiempo ha sido modificada en 255 ocasiones, a través de 255 decretos. Esos 255 decretos han producido 753 cambios en los artículos ordinarios. Y aquí no estoy contando a esas reformas que se hacen ya a los artículos transitorios, ¿no? Como la de la Guardia Nacional, que fue el único decreto de reforma el año pasado. Para que se den una idea, pasamos de una constitución que tenía como 20,000 palabras a una constitución que tiene casi 80,000 palabras. Y tenemos una constitución que, además, en nuestro país tiene este tema que... ¿Cuántas palabras? Casi 80,000 palabras. 80,000. Casi 80,000 palabras. Una constitución que, además, ha sido... La mayor parte de todas estas reformas se acumulan, el 40% en los últimos 25 años, ¿no? Digamos, en el la contexto. era de la pluralidad también, ¿no? Eso es una anomalía mexicana, eso iba. La teoría nos dice, no, entre más concentrado esté el poder, más fácil es cambiar la Constitución. Y entre más dividido esté, va a ser más difícil. México es un caso anómalo para esto. O sea, la Constitución se dinamizó el cambio entre 97 y 2018, que hubo gobierno dividido, e incluso desde antes, ¿no? Cuando pierde el PRI la mayoría calificada para cambiar la Constitución por sí mismo en el 88, empiezan a haber reformas, pensemos en la reforma que creó el IFE, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esta singularidad en México que habla de que esta tensión, para cerrar, que vemos en todo el mundo, que es qué tanto necesitamos actualizar la Constitución a lo que ocurre ahorita. Claro. En México digamos, es particularmente relevante, pues, dado las dinámicas políticas de los últimos años. Yo cerraría diciendo qué consecuencias ha producido, múltiples. Yo diré algunas que tienen que ver con, digamos, cómo me autoadscribo yo. Yo no me autoadscribo como constitucionalista, a diferencia de Miguel, creo. Yo soy, como el doctor Puente, politólogo, y soy básicamente un político que hace estudios empíricos. Tenemos una ampliación de lo que es Constitución en México. En México hay cosas en la Constitución que en otros lados no serían constitucionales. Las nulidades en materia electoral, de fiscalización, por poner un ejemplo, el financiamiento. Y esto ha creado ejemplos como El modelo de comunicación. El modelo de comunicación política, complejidades y tensiones en un texto que no se reforma una vez, ¿no? Donde una vez cuidada, sino en 255 ocasiones. Entonces, de repente tenemos una cosa que puede estar en tensión con otra cosa de otra época. Y eso es normal en cualquier texto, y más en los textos jurídicos. Pero quizás eso esté exacerbado en México. Tenemos también un espacio de reducción de la regulación de lo que es de las entidades federativas, ¿no? Se expande la Constitución y lo que pueden regular los estados, pues cada vez más chiquito. Es más, hay una reforma de este año para decir que los estados sí pueden regular en materia de sus himnos, etcétera, etcétera. Es decir, y finalmente, y creo que eso tiene que ver con algo ya más de la coyuntura, contrario a lo que dice la teoría también, lo que ocurre en México, esta singularidad mexicana, en lugar de quitarle poder a los tribunales, les da más poder. ¿Por qué? Porque hace que estas tensiones, estas cuestiones se multipliquen y requiera, pues, cada vez más de litigio, y que entonces la intervención y la interpretación de los tribunales, la Suprema Corte, la Sala Superior, del Tribunal Electoral, etcétera, sea muy importante. Entonces lo dejaría ahí. Para sumar algunas ideas. No, bueno, totalmente. Y nos has abierto un panorama de discusión en el que una primera cosa que me surge es que pareciera como que siempre estamos hablando de constituciones democráticas, es decir, constituciones en donde hay ciertos principios de respeto a los derechos humanos, de división de poderes, etcétera. Pero, pues, también hay constituciones autoritarias, es decir, no es lo que decías, es decir, pudo haber estado regulado la esclavitud, etcétera. Y entonces, pues bueno, las constituciones también se van actualizando de acuerdo a cómo se van transformando las sociedades que le constituyen justamente. Regresando un poco antes de ir a la pausa, Miguel Garita te preguntaría, pero ¿cuáles son las principales, un poco para que el público tenga mayor claridad, cuáles son las principales corrientes, digamos, del constitucionalismo, las corrientes contemporáneas del constitucionalismo que nos permiten entender
este fenómeno que va, insistimos, más allá de la escritura de normas formales. Claro que sí, Kenvir. Mira, yo al menos identificaría, no con afán de ser exhaustivo, sino simplemente ejemplificativo, al menos 5 tipos de constitucionalismo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el constitucionalismo social, ¿no? En donde nuestro país, ¿no? La Constitución de 1917 fue, digamos... Pionera, ¿no? O sea, fuimos incluso antes de la Constitución de Weimar, ¿no? Antes, por ejemplo, de la Constitución rusa. El constitucionalismo social aquí no solamente integra, por ejemplo, lo que en su momento eran garantías individuales, sino también derechos de corte social, como el derecho a la educación, ¿no? El derecho al trabajo. Y en ese sentido, el constitucionalismo social robustece, la parte dogmática de la Constitución de los derechos fundamentales. También aquí hay algo bien interesante, que es un constitucionalismo que ha sido integrado, este concepto, por Roberto Gargarella, ¿no? En su libro de la Sala de Máquinas de la Constitución, en donde hace un análisis de dos siglos de constitucionalismo en América Latina, de 1810 a 2010, ¿no? En donde habla del constitucionalismo liberal conservador, aunque pudiera resultar un tanto como contradictorio esto, ¿no? O sea, cómo integramos lo liberal con lo conservador. Dice Gargarella, bueno, así ha sido un poco el constitucionalismo en nuestra región, ¿no? Y habla al menos de 5 elementos definitorios. Por ejemplo, habla de un sistema constitucional que, si bien propugna por la división de poderes, se ha aterrizado en un hiperpresidencialismo, ¿no? O donde la figura del Ejecutivo tiene un papel fundamental y de mayor peso, ¿no? También existe una segunda característica, que es la desconfianza fuerte en la participación popular y que está destinada a las élites políticas y económicas, ¿no? Así lo comenta Gargarella. Otro elemento, por ejemplo, la democracia, a veces se puede reducir a la democracia electoral, ¿no? Pensar que un país es democrático porque tiene instituciones democráticas, porque garantiza el voto, libre, secreto. Pero, sin embargo, es, digamos, como una crítica, porque democracia va más allá de lo electoral, ¿no? Digamos, sería como el segundo tipo de constitucionalismo, que es el constitucionalismo liberal conservador. También hay una corriente muy famosa dentro del mundo jurídico académico, que es el neoconstitucionalismo, que surge como una crítica al constitucionalismo, ¿no? Y realmente, curiosamente, por ejemplo, en este caso, la doctora Susana Pozzolo, a quien se le identifica como la creadora del neoconstitucionalismo, porque tiene algunos artículos donde establece cuáles son las características definitorias, pero ella lo hace criticando, ¿no? O sea, ella no se identificaría como una neoconstitucionalista, ¿no? Sí. Y en este sentido hay 4 tesis de esta tradición, ¿no? La primera es que el sistema jurídico no solo se compone de normas jurídicas, sino también de principios, y es entender al derecho no solamente como normas, integramos los principios. Y entonces aquí rompemos con una tradición que había sido constituida, por ejemplo, por Kelsen, ¿no? En su teoría pura del derecho, y que imperó realmente en gran parte del mundo occidental, en donde el derecho se limitaba a las normas, ¿no? Por ejemplo, a los preceptos normativos. Sin embargo, los principios son incluso cuestiones que pueden estar no positivizadas, ¿no? Por ejemplo, el principio de la dignidad humana no lo vamos a encontrar en la Constitución, pero sin embargo la Corte ha reconocido que es un principio fundamental y que le da sentido y coherencia a prácticamente a todos los derechos fundamentales, ¿no? Entonces es esta segunda característica o tesis del neoconstitucionalismo, la primera. La segunda es que estos principios se ponderan, no son sujetos a una cuestión, por ejemplo, como de subsunción, de eliminación, sino que se sopesan los principios, se balancean de acuerdo a su peso específico e importancia. Esto ha tenido impacto incluso en el ámbito jurisdiccional, por ejemplo, en la Corte,
Cuando hablamos, por ejemplo, del amparo en revisión 237 de 2014, cuando se habla del consumo lúdico de marihuana, de la marihuana, ahí se abordó si, por ejemplo, era constitucional o no el sistema de prohibiciones administrativas relacionado con el autoconsumo de la marihuana, ¿no? Y en este caso que estaba previsto en la Ley General de Salud. Y como tal, la Corte en este caso no realiza una ponderación, pero sí a través del test de proporcionalidad sopesa entre a qué le damos más peso, al orden público y a la salud, o a la protección al libre desarrollo de la personalidad. Claro. Entonces hay otras corrientes muy interesantes que a lo mejor tal vez en otra ocasión o más adelante podríamos abordar, como es el constitucionalismo popular o incluso el constitucionalismo autoritario. Pero hasta aquí dejo mi participación. Claro, porque es decir, esto lo que nos habla es que no hay una sola forma de entender el constitucionalismo. Es decir, bueno, hay distintas expresiones de constitucionalismo y de entender a las constituciones, ¿no? Y realmente son formas de entender a las instituciones políticas en general y de entender a la vida social misma, ¿no? O sea, estamos hablando de enfoques filosóficos y que siguen siendo hoy en día debates contemporáneos que nos van dando luz, pero también nuevas perspectivas para legislar en beneficio de la sociedad o para interpretar las leyes en beneficio de la sociedad. Vamos a ir a un corte, pero cuando regresemos pasaremos de la teoría a la práctica. Es decir, a ver, ok, todo eso que dijo el doctor Garita, todo eso que dijo el doctor Saavedra, todo eso está muy bien, pero ¿qué pasa con lo que estamos viendo en la actualidad en México y en otros lugares? Hoy en día estamos viendo debates muy interesantes en la Corte de Estados Unidos, el tema del ingreso a las universidades en Estados Unidos, que se quitan los beneficios que tenían las minorías, o por ejemplo lo que tenemos en la actualidad en la Corte mexicana, las controversias constitucionales a partir de violaciones del procedimiento legislativo, etcétera. Entendamos mejor eso, cómo dialoga con tener una constitución. Y una pregunta que varios se hacen siempre es: ¿una reforma constitucional puede ser inconstitucional? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué tendría que ser así si está aprobada por la mayoría legitimada para eso? Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Apuntes Parlamentarios hablando de constitucionalismo. Regresamos, estamos en Apuntes Parlamentarios hablando sobre constitucionalismo. ¿Por qué es importante una constitución? ¿Por qué es importante el respeto a los principios que están establecidos en una constitución? Y nos íbamos con la pregunta de, pero la constitución también se interpreta. Es decir, lo que dice la literalidad de la ley frente también a otras tensiones de las que ya nos hablaba el doctor Camilo Saavedra en distintos instrumentos normativos. Entonces, ¿por qué es importante también este tema de la interpretación constitucional, el control de la constitucionalidad y el papel que juega las cortes, es decir, los tribunales constitucionales? ¿Cuál es el papel tan importante que tienen que desempeñar para que sigamos viviendo en armonía? Pues una pregunta difícil de responder así rápidamente, pero diría que una de las cosas que tenemos y pensamos que la Constitución no solo es ese documento, sino es algo vivo, tiene que ver con la forma en la que nosotros litigamos. Decimos, oye, están violando mis derechos, no me dejan fumar marihuana, me violan el derecho a libre desarrollo de la personalidad. Y esto va con los jueces, con las juezas. Y las juezas y los jueces nos pueden dar una respuesta en el marco del derecho vigente, ¿no? Si lo vemos empíricamente, el derecho no tiene una sola respuesta. Sobre todo las normas constitucionales son normas muy abiertas, con principios, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahí hace que la Constitución en la práctica tenga una relación muy importante, no solamente con el texto en sí mismo, sino con la interpretación que se le da. En México, insisto, en México tenemos una peculiaridad, como decía antes, donde tenemos, a raíz en este contexto de nuestra Constitución tan viva por la vía de la reforma, esto ha abierto la puerta a que también sea muy viva por la vía de la interpretación. Tenemos un trabajo recientemente publicado, las doctoras Francisca Pou, Andrea Pozas y yo, donde decimos que contrario a lo que esperamos, a lo que espera la teoría de esta relación que dice que cuando reformas poco la Constitución, tienes a un órgano como la Corte de los Estados Unidos muy importante de interpretación,
Y esto es al revés, ¿no? Como si fuera una relación de, pues si cambias mucho la Constitución, le quitas poder a los jueces. Lo que nosotros decimos es que no, que en realidad son dos cuestiones complementarias. ¿Por qué está pensada la teoría así? Porque está pensada en el caso de Estados Unidos, donde tenemos poquititas reformas, pero ¿cómo se ha actualizado la Constitución estos 200 años? Pues por la vía de la interpretación. Y tenemos casos como Roe Wade, que lo derogaron el año pasado, como esto que estabas diciendo tú de las becas, etcétera. Un tribunal muy, muy, muy activo. Y en México tenemos lo mismo. Tenemos lo mismo, entre otras cosas, por estas tensiones que tiene nuestro texto constitucional, pero también por el propio papel que desean jugar los jueces en México y en otros lugares. Entonces tenemos una relación compleja, ¿no?, entre el tema de la Constitución, que controla la reforma constitucional y su rigidez en una sede como esta, digamos el poder reformador de la Constitución, que está integrado por la Cámara, por el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, pero también por quienes están encargados de interpretarlas, hasta dónde pueden llegar unos y hasta dónde pueden llegar otros, ¿no? Y pues en México tenemos hoy en día esto muy claramente, observándolo en cuando dicen una facción, digamos la coalición y el gobierno, sale a decir, no, es que los jueces no pueden decidir esto, ¿no? ¿Cómo pueden declarar inconstitucional esto que decidieron los representantes del pueblo? Y por otro lado dicen, no, pues si nos tomamos en serio lo que dice la Constitución, tenemos que ser fiel y vigilar su supremacía. Insisto, esto no es una respuesta única, claro, siempre, pero hay una serie de cosas que es una cuestión de grado, diría. Hay unas cosas que sí son muy evidentes y creo que lo del proceso legislativo es bastante evidente y no se los quiero decir a ustedes dos porque son nuestros expertos, ¿no? Yo leí recientemente un texto que publicaste tú, en un texto de la radiografía del Plan B, donde decías qué ocurrió y por qué podría haber violaciones al proceso legislativo y por qué podrían eventualmente la Corte resolver como resolvió. Ahora, hay otros temas, por ejemplo, la Constitución mexicana, y voy cerrando, decía originalmente el artículo 4, a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, etc. En 1874, en un contexto particularmente relevante, no me referiré a él, si quieren luego lo conversamos, se le agregó esto, dice, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Y de nuevo traigo al aula, al programa. Siempre le pregunto a mis alumnos y a mis alumnas, oigan, ¿el poder reformador de la Constitución podría borrar esto de la Constitución? ¿Podría borrar la igualdad del varón y la mujer? ¿O tiene límites? Porque tendría, en estricto tiene la sentido, mayoría. tiene una mayoría podría legislar en esa materia, ¿no? Claro, cuando yo llego al extremo con estos ejemplos, ahí sí, digamos, como que abren los ojos y dicen, no, pues es que esos son derechos, ¿no? Ay, no. Y claro, tampoco es que tenemos esta idea de que los derechos no se consultan y efectivamente esa es nuestra aspiración, que digamos que sea una conversación relativamente cerrada, pero si vemos, en realidad los derechos son conquistas de movilizaciones de personas. Pero cuando vemos ejemplos como este, decimos, ¿cómo resolvemos este problema, digamos, en el caso hipotético que a alguien se le ocurra borrarlo? En la Constitución, en México, a diferencia de otros lugares, no tenemos, digamos, esto que podrían llamarse cláusulas de intangibilidad, donde dices, esto no se lo puedes mover a la Constitución, o hay una serie de cosas que son la esencia de la Constitución y ahí no pueden entrar los jueces, ¿no? O no puede entrar el poder reformador de la Constitución. ¿Y cómo se construye y cómo se ha construido este tema? Pues en algunos países se ha construido esta teoría del control de las enmiendas o de las reformas a la Constitución por parte del propio Poder Judicial, de los órganos de justicia constitucional. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues en algunos lugares dicen, no, la propia Constitución nos dice que no se puede tocar. En México no tenemos eso. Y entonces, hasta ahora, en donde vamos, es que se puede controlar solamente de forma, pero no de fondo. Tenemos amparos, digamos el amparo Camacho Solís y otros tantos, pero de fondo no estamos ahí. Es decir, tenemos este diálogo, que creo que es un diálogo complejo, donde, por ejemplo, la Corte ha dicho, ¿qué creen? Hay ciertas cuestiones relacionadas con... se me fue el concepto. Determinadas cuestiones con la libertad personal que son inconstitucionales y luego con otras reformas de la Constitución dicen, bueno, pues para que ya no me des con inconstitucionales, te las pongo en la Constitución. Y luego esto se va complejizando y tenemos casos como los recientemente resueltos por la Corte Interamericana, donde dicen, oye, estas cosas de la prisión preventiva y etcétera, pues pueden ser inconvencionales. Es decir, ya no solo faltar a lo que dice la Constitución, sino a lo que dice la norma internacional. Entonces, tenemos este diálogo y en México vamos hasta ahí. Pero, dadas las cosas que están ocurriendo y digamos esto que puede ocurrir en el contexto de una mayoría tan fuerte como la que existe, pues
hacen que sean más evidentes estas tensiones entre la interpretación, la reforma, los jueces, los legisladores, la soberanía, la Constitución, en fin. Claro, por eso entonces es tan importante que la Corte también vigile que se respete el propio texto constitucional, la literalidad, ya no aquello que se decía antes del espíritu de la Constitución, ¿no? Es decir, sino pues lo que dice la ley, es decir, no es una interpretación de lo que quiso legislar el legislador, no, de lo que ya está legislado y que está plasmado como un principio constitucional. Esto nos lleva, yo quisiera pensarlo, por ejemplo, quienes nos escuchan seguramente están enterados, en estos meses ha habido una discusión muy intensa sobre la pulcritud del proceso legislativo, ¿no? Y entonces de cómo se han violado, dice la Corte, principios de deliberación democrática en el proceso legislativo. ¿A qué se refiere esa violación? Porque antes, quiero decir, había algunas tesis aisladas de la Corte en la que se validaba cualquier decisión legislativa siempre y cuando ésta fuese aprobada por la mayoría legitimada para eso, sin importar las violaciones al procedimiento. Este criterio cambia y ahora hay un criterio distinto de hace ya varios años, no es tan nuevo, de hace ya varios años en las que las violaciones al procedimiento legislativo, si son graves, sí afectan el resultado del producto legislativo. Y entonces eso nos hace que debamos invalidar esa reforma. ¿A qué se refiere esta discusión de la Corte sobre la democracia deliberativa, doctor Miguel Garit? Sí, muchas gracias, Kenvir. Mira, para el público que nos está escuchando, recomendamos que analicen el engrose de la acción de inconstitucionalidad 29-2023 y sus acumuladas 30, 31, 37, 38, 43 y 47 también del 2023, en donde se aborda una parte, digamos, de la constitucionalidad o inconstitucionalidad sobre la reforma electoral, la primera parte, digamos, lo que se llama del famoso Plan B. Ajá. Y aquí es donde se aborda, digamos que es como la última sentencia que aborda cuestiones relativas a violaciones al procedimiento legislativo. Y hay diversas, también por cuestiones de tiempo, hay diversas violaciones al procedimiento legislativo, pero hay una en la cual me gustaría enfocarme, ¿no? Y es que también se hace valer por los promoventes en la acción de inconstitucionalidad, por diversos partidos, grupos parlamentarios, ¿no? Que es la violación al principio de consulta previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Este es un derecho que tienen las comunidades indígenas y es muy interesante porque es un derecho que tienen no solamente constitucional, ¿no? Con base en el cuarto constitucional, sino también derivado, es un derecho convencional. A nivel convencional, el derecho a la consulta se extiende no ya solamente a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sino también a personas con discapacidad dentro del convenio, ¿no? de la OIT 169, y consiste en que tienen derecho a que se les consulte previamente, por ejemplo, a la emisión de una ley, que se les consulte sobre el contenido y no solamente se les consulte, sino se les haga partícipes en el proceso de creación normativa, ¿no? Entonces, esto la verdad es que representa un gran reto en nuestro país, porque, por ejemplo, al día de hoy no existe una ley de consulta, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he sido crítico en este sentido y manifiesto esta necesidad de que haya una ley a la consulta previa, porque realmente, por ejemplo, como la Corte ha defendido este derecho, establece un test muy interesante, ¿no? De, por ejemplo, si esta consulta, cómo se les va a consultar, con qué temporalidad previa se les va a consultar a las comunidades indígenas, cómo se les tiene que consultar, por ejemplo, la convocatoria, cómo se tiene que publicar, en qué, idioma. Ha habido muchas consultas, por ejemplo, leyes que han declarado inconstitucionales porque las consultas no se hacen, en el idioma original,
Claro. Y entonces las comunidades indígenas pues, desconocen, ¿no? Y no se les garantiza realmente este derecho a la consulta previa, libre e informada, ¿no? Así lo establecen los tratados internacionales. Y ante esta omisión, pues va para atrás, ¿no? Puede haber incluso a través de los mecanismos constitucionales, una declaratoria de inconstitucionalidad, o sea, pueden tirar incluso toda una ley o la porción, digamos, normativa relativa, ¿no? al tema de digamos, que impacta a las comunidades indígenas. Y entonces esto puede ser, perdón que te interrumpa, sí, pero puede ser algo menor en términos de una gran reforma constitucional, pero el hecho de que no se haya consultado a los pueblos originarios en la lengua de los pueblos originarios, pues resulta así un asunto mayor, porque se trata justamente de sus derechos los que se están afectando, ¿no? Sí. Y entonces dice, pero es una gran reforma, es una reforma que incluye muchísimas cosas. Sí, pero este elemento es invalidante, ¿no? Es decir, es un elemento tan importante que aunque parezca menor, invalida el resto de la reforma, ¿no? A eso se refiere. Sí, así es. E incluso la Corte ha ido más allá, pues dice que no solamente se pueden llegar a invalidar, por ejemplo, leyes, sino actos administrativos, por ejemplo, tratándose de concesiones mineras. Así ya lo resolvió en una sentencia de manera muy interesante, en donde una Secretaría de Estado emite una concesión sin consultar, y entonces no solamente son actos del Poder Legislativo, ¿no? Sino también del Poder Ejecutivo. Y esto a mí me pone a pensar, a ver, o sea, el espíritu de este derecho me parece, al menos en mi concepción muy deliberativista, ¿no? De la democracia, que en realidad este derecho no debería de ser simplemente para, por ejemplo, personas, pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad, sino en la medida de lo posible, debería ser un derecho de la ciudadanía, así, aunque sea muy difícil, por ejemplo, de implementar, pero debería ser un derecho ciudadano, porque actualmente, por ejemplo, lo que sucede en el Congreso es que se crean foros de parlamento abierto, justo para crear espacios de deliberación y de diálogo, ¿no? Pero todavía no se encuentran institucionalizados estos espacios, ¿no? En algunas reformas se abren foros de parlamento abierto, en otras reformas no se abren foros de parlamento abierto, y me parece que incluso en esos ejercicios donde sí ha habido foros, por ejemplo, como fue el caso de la reforma electoral, tendría que haber muchas reglas, por ejemplo, como el tema, por ejemplo, de transparencia, el que, por ejemplo, pudiera haber incluso observaciones o, por ejemplo, observadores ciudadanos dentro de estos foros de parlamento abierto, y una serie de cuestiones que garanticen que efectivamente esta deliberación con la ciudadanía sea sólida, sea robusta, ¿no? Sí, sustantiva para los efectos legales, ¿no? Es decir, que no sea cosmética, ¿no? Te refieres, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, porque creo que nos aclaras por qué es importante la deliberación y por qué en un procedimiento legislativo es tan relevante que las distintas fuerzas políticas tengan la oportunidad de presentar los argumentos y las posturas políticas frente a una reforma, aun cuando sean minoritarios. Es decir, de hecho, lo que está haciendo la Corte con este tipo de sentencias es velar por los derechos de las minorías, que sin que necesariamente se imponga a las minorías por encima de las mayorías, lo que se trata es que sí, las mayorías pueden legislar, pero lo que no pueden hacer es avasallar los derechos de las minorías, no pueden suprimir los derechos de las minorías, porque eso está protegido constitucionalmente, ¿no? Doctor Camilo Saavedra, a ver, una última pregunta antes de que nos vayamos. Estamos a punto de irnos de este interesantísimo programa sobre el constitucionalismo contemporáneo. Vamos a tener que hacer un segundo programa, porque yo ya estoy emocionado con este tema, pero a ver. Sí, nos decía el doctor Camilo Saavedra hace un ratito que ya se puso de todo en la Constitución. Ya nuestra Constitución ya no se parece, bueno, se parece poquito a esa Constitución de 1917.
y tiene hoy en día más de 80,000 palabras, hay más de 255 reformas. Todo eso parece como como algunos le han llamado parches constitucionales, ¿no? Sí, y que esa Constitución del 17 está parchada. Cuando tenemos 255, a mí me parece que no es así, pero bueno, pero eso es una forma de descalificar, digamos, este reformismo constitucional. Pero digamos que con este conjunto de reformas, no valdría la pena pensar en la necesidad de una nueva constitución, una discusión integral de una nueva constitución. El propio presidente López Obrador dijo que no, eso a pesar de que, y miren que él ha propuesto que esto, la cuarta transformación, es decir, un gran proyecto de gobierno, y aún así él dijo, pero no tanto como para una nueva constitución, ¿no? Es decir, si no es así, entonces podríamos descartar, no necesitamos una nueva constitución. A ver, yo creo que hay dos maneras de responder esto. Una es la, digamos, jurídica, estrictamente, que tiene que ver con el tema técnico de si es consistente o no, y cómo, digamos, pulir nuestro texto para que tenga menos tensiones y sea menos complejo de entender, etcétera. Perdón, déjame interrumpir, porque a veces hay algunas incluso tensiones dentro de la misma Constitución. Tenemos un artículo transitorio que dice que el próximo Congreso entra en funciones el 1 de agosto, pero en un artículo de la Constitución dice que las senadoras son electos por 6 años y los diputados y diputados por 3 años, lo cual terminarían entonces hasta el último día de agosto, y entonces pareciera que se nos empalman dos, ¿no? Exacto. Hay esos problemas y son evidentes. Pero el otro es, digamos, jurídicamente hay esto, y en su momento, por ejemplo, Héctor Fisfierro, Diego Valadez hicieron esta propuesta de reordenar el texto, ¿no? Y hacer una ley inferior de, digamos, ya me acuerdo cómo le llaman, de desarrollo constitucional. Esa es la parte técnica. Pero si vemos la parte con la que comenzamos, que es la parte política, la parte empírica, la parte social, ¿hay condiciones para hacer una nueva constitución? ¿Cuáles son las condiciones, digamos, cómo pensaríamos que podría quedar una nueva constitución en este contexto político? Yo creo que ahí es donde empezamos a pensar algunas cosas que pueden ser anómalas. La cuarta transformación quizás sea la primera transformación de estas que hace recuento el presidente, que no ha promovido su propia constitución, ¿no? Si pensamos que la primera es la independencia, la segunda la reforma, la tercera la revolución, esta cuarta transformación no ha traído su propia constitución, lo cual puede parecer anómalo, ¿no? Porque quiere decir que lo jurídico no es tan importante, o creyeron que no era necesario, y el presidente ha sido, digamos, diría medio hasta contradictorio en algunas cosas, porque al principio dijo, sí, vamos a pensar en una nueva constitución, pero luego rápidamente dijo no, y luego dijo no. Ya las reformas que hicimos ya son como si fuera una nueva constitución, no son pocas, han hecho en este sexenio se han aprobado 22 decretos de 255, en el sexenio de Peña fueron 28, en el de Felipe Calderón 38. Sin embargo, digamos, la extensión o el impacto en los artículos sí ha sido un poquito menor al de ese sexenio. Ahora, ¿qué quiero decir? ¿Es necesario, no? Pues, jurídicamente parece que sí tenemos unos problemas. ¿Cómo nos va a quedar esta constitución? Pues creo que hay un dominio, digamos, político que hace pensar que sería, digamos, complicado que digamos, los intereses de las minorías quedaran realmente reflejados ahí. Yo creo que el laboratorio más importante que tenemos de cómo podría quedarnos una constitución fue la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Con los contenidos que hay hoy, con los derechos y las demandas que distintos sectores sociales tienen. Y tenemos otras experiencias como la chilena, donde parece que el proceso distendió cierto conflicto, pero al final no contó con el aval de la sociedad. Entonces, sé que no estoy dando una respuesta completamente clara, pero estoy, digamos, contribuyendo a problematizar esto. Y quiero decir una última cosa que tiene que ver con algo que ustedes dos decían, que a la hora de cambiar la Constitución y en general las normas, no importa solamente el contenido y que sea bueno el contenido, que vaya a cambiar la sociedad. La forma en la que la haces, con la deliberación, con los parlamentos abiertos, siguiendo el procedimiento, es muy importante. Es decir, si tú quieres blindar los cambios que quieres hacer, no solamente tienes que tener buenos contenidos, también tienes que cuidar el procedimiento. La forma en la que las mayorías pueden cuidar esto que quieren poner en las normas es seguir los procedimientos, de otra manera las debilitan. Claro. Gracias por la invitación. Estamos por irnos, doctor Miguel Garita, pero posícione usted. ¿Necesitamos una nueva constitución o no necesitamos una nueva constitución? Bueno, un poco similar a lo que comenta Camilo.
y siguiendo un poco su misma estructura para contestar, jurídicamente hay lagunas, hay muchas antinomias, como las que ya bien refieres, Kenvir. Pareciera que es necesaria una nueva constitución, aunque aquí cabe destacar el dato que, por ejemplo, la Constitución de 1917, que nosotros la vivimos y representa una nueva constitución, es en realidad un producto de una reforma de la Constitución del 57, ¿no? Y como tal, pues fue una reforma muy fuerte, ¿no? Pero es una reforma de la Constitución anterior, ¿no? Entonces ahí pues tenemos ese antecedente interesante. Y yo diría que creo que sería importante una nueva constitución, pero como deliberativista yo diría sí es importante hacer el ejercicio, ¿no? De si queremos o no una nueva constitución, y en todo caso que el proceso, por ejemplo, el proceso de selección, quién va a integrar, por ejemplo, estos constituyentes, si va a ser la clase política. Ha habido, por ejemplo, en otros países, hay parlamentos, por ejemplo, el Oostblad Parliament en Bélgica, en donde la idea es que sea quienes integran, por ejemplo, estos congresos, sean ciudadanos, que por ejemplo los ciudadanos, para evitar justo este tema de intereses políticos, se eligen de manera lotocrática, por sorteo, como sucedió hace poco, ¿no? En el caso del INE, y también se eligen de manera rotativa, de tal suerte que hay ciudadanos, por ejemplo, constituyentes, que pueden estar 3 meses, ¿no? Y después le dan la batuta a otro ciudadano. Entonces yo diría que más allá de si es necesario o no, o sea, sería muy valioso, como en el ejercicio del caso chileno, porque de alguna manera ya ponen los asuntos sobre la mesa, ¿no? Y también, la verdad hay que decirlo, y Camilo lo sabe muy bien, ¿no? La constitución de nuestro país comparativamente es muy longeva, ¿no? Tenemos una de las constituciones más con más tiempo, y entonces en ese sentido estamos no tanto como en el concierto internacional de las constituciones, que duran mucho menos de lo que dura la Constitución mexicana. Y pues bueno, sería todo. Muchas gracias por la invitación. ¿Puedo decir una cosa en 30 segundos? Rapidísimo. Claro que sí, Yo creo que, olvidé decir este componente, yo creo que es muy importante el resultado de la elección de 2024 para los prospectos de una nueva Constitución. Cada vez nos queda más claro a todas y todos que la coalición gobernante piensa que el tema de la Constitución actual es una camisa de fuerza para ciertas cosas. Entre otras cosas porque hay muchas cosas en la Constitución. Quizá, yo creo que ellos con el control de la mayoría decían, no, pues no necesitamos una nueva Constitución porque pues tenemos la mayoría y podemos cambiarlo. Sin embargo, en el caso que los resultados no sean, digamos, completamente como los esperan, la idea de hacer una nueva Constitución puede surgir justo ante esta imposibilidad de quitarse esa camisa de fuerza que creo que... Claro, si no hubiera mayorías claras, sería paradójicamente más viable que lo promovieran. Que se promoviera una idea de nueva constitución. Bueno, pues esperaremos el resultado de las elecciones de 2024, pero no esperaremos para volver a tenerlos, espero, en este programa. Miguel Garita, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Tus redes sociales dónde te pueden seguir? Por Facebook. Miguel Garita. Miguel Garita. Perfecto. Gracias. Doctor Camilo Saavedra, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales? En Twitter, o lo que sea que ahora se llame X o así, Camilo Saavedra junto, y a la orden ahí. Perfecto, pues muchísimas gracias a ambos, gracias por habernos acompañado y gracias a usted por habernos seguido en este interesante programa sobre constitucionalismo en Apuntes Parlamentarios de Radio Congreso. Le damos las gracias en la producción a Lulú Ruiz, en la operación a Sergio Vargas, a todo el equipo de Radio Congreso y el canal de televisión del Congreso. Nos vemos la próxima.